Muy buenos días a todos en esta mañana. Estamos en el mes de noviembre y especialmente esta semana se celebra una fiesta muy grande en los Estados Unidos y es la fiesta de Acción de Gracias, que el país ha apartado un día, que es el jueves que viene de cada año, casi la última semana de noviembre, porque todas las familias se reúnen y comen juntos y dan gracias a Dios por las bendiciones que Dios ha permitido. Es muy interesante, es una fiesta de las más lindas porque de verdad que se toma tiempo para agradecer a Dios por tantas bendiciones, y más nosotros tenemos mucho que agradecer por la salud, por el cuidado de que el Señor ha tenido con nuestros hermanos de la iglesia, con nuestras amistades, con ministerios y con mucha gente que Dios ha estado protegiendo y dándoles el alimento y la salud. Dios bendiga a cada persona que nos sigue a través de las redes sociales. Esperamos que no olvides continuar, si escuchaste un sermón y no has regresado a ver los otros. Estuve predicando ya por 5 semanas atrás a los 5 aspectos de la salvación, que tiene que ver con la justificación, la regeneración, la adopción, la santificación y la glorificación. Son temas bien impactantes, son temas que de verdad te va a poner a pensar y a entender los aspectos legales que incluyen la salvación. Ahora, el tema de hoy tiene que ver con algo también muy especial y tiene que ver con un tema que se llama los ciudadanos del reino. Recuerden que nosotros vamos de paso por la tierra, los que son hijos de Dios, los que ya fueron justificados, los que ya fueron regenerados, los que ya entendieron lo que es la adopción y la santificación y la glorificación. Ahora tienen que saber que solamente somos residentes de esta tierra y nuestra ciudadanía no está acá, está en el reino de los cielos. Así que para ser residente del reino de los cielos tenemos que saber los requisitos que la Biblia nos enseña que debemos tener. Así que para los requisitos para ser ciudadano del reino celestial. Ahora en Efesios capítulo 2, versículo 18 al 20, dice la Biblia: porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos y santos y miembros de la familia de Dios. Note bien ese versículo, tan interesante. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, una persona que ha pasado por todo el proceso de que hemos hablado de la salvación, lo último es entender que si tú vas a vivir en el reino de los cielos, necesita prepararse para vivir en ese lugar. Los requisitos para ser ciudadanos del reino. Yo recuerdo mucho que en el año 1976 Dios me llamó al ministerio. Les he contado en otras ocasiones a los hermanos de acá que yo servía mucho a mi pastor. Yo vivía en la ciudad, yo viajaba de una ciudad a otra porque yo era comerciante y me paraba constantemente en su casa para dejarle comida, ya sea yendo o viniendo. Siempre me acordaba de él y le llevaba la comida, le llevaba toda la hortaliza, la verdura, los vegetales, pescados, cuando viajaba a los llanos orientales. Y siempre lo abrazaba, siempre lo miraba, lo quería mucho, aunque él me puso en disciplina por algo que no fue correcto, y luego pues se arrepintió y me pidió perdón, pero yo siempre lo respeté. Yo tenía un amor especial por los pastores, especialmente por él. Y un día que llego a su casa a dejarle comida, me dijo: oye, yo te inscribí para que te vayas a los Estados Unidos a estudiar. ¿Para estudiar qué? Le dije: estudiar para ser pastor. Le dije: hermano, yo no tengo ningún llamado, yo no quiero nada con el pastorado. Yo veo que aquí en Colombia los pastores sufren mucho y lo menos que deseo
es ser pastor? Entonces me dijo, no sé, pregúntale al Señor, porque Él tendrá la respuesta. Bueno, no le di el sí, no le di el no. Me fui a un retiro de jóvenes, a un campamento cerca de Bogotá, a Funza, y había un predicador de Dallas, del Christ for the Nations, Cristo para las Naciones, y vino a dar una conferencia, y dentro de esa conferencia se me profetizó que venía a prepararme a los Estados Unidos para ser pastor. Y fue algo sorprendente porque ahí regresé con el pastor y le dije, bueno, estoy listo, ya Dios habló conmigo, ya me dio la palabra de que me llama al ministerio y que voy a tener que obedecer. Así fue como en 1976, en agosto de 1976, llegué a los Estados Unidos con una visa de estudiante. Recuerdo que no tenía ni para el pasaje. La gente que me debía el dinero no me lo pagó y me vine sin dinero. Solamente que el colegio me prestó el dinero para comprar el boleto de venida, no de regreso, porque cuando Dios me llamó no me dio boleto de regreso, solamente de venida. Y así es cuando Dios te llama para ir al reino de los cielos, nomás es un boleto de ida, no de regreso. Llegué a San Antonio, Texas, de ahí a Eagle Pass, y ahí estudié un tiempo. Luego me moví a Edinburgh, Texas, donde estudié otro tiempo, y luego por algunas circunstancias de la escuela de teología no me permitieron graduar y tenía que firmar unas declaraciones de fe, y por no estar yo de acuerdo me pidieron que no regresara el próximo año. Así que después fui ingresado a la universidad, al Hispanic Baptist Theological Seminary de San Antonio, Texas. Era parte del Southwest Baptist Seminary, y ahí gradué en el año 1982. Viví esos 6 años con visa de estudiante, pero luego me casé con mi linda esposa y nos vinimos a esta ciudad en el año 1982. Vinimos a West Columbia, Texas, a pastorear una iglesia bautista, y aquí comencé los trámites para ser residente de los Estados Unidos. Se tomó un tiempo, yo necesitaba una carta de trabajo, necesitaba que la iglesia me diera todo el sostén que necesitaba para presentar a migración, y así llené todos los requisitos y me dieron la residencia permanente. Así que años después apliqué para la ciudadanía de los Estados Unidos. Tenía que haber sido residente por 5 años como residente, esas son las condiciones. Luego, al aprender el idioma inglés, porque el examen te lo dan en inglés. Lo chistoso conmigo fue que yo dije, voy a esperar hasta que cumpla los 55 años y así no me requieren el examen de inglés. Pero tuve la mala suerte de llegar con el oficial de migración para jurar el juramento, y entonces me dijo, fuimos hablando, me recibió usted, Pedro, sí señor, y ya fuimos hablando en inglés todo hasta que llegamos a su oficina. Me dijo, siéntate. Me dijo, tu inglés está mejor que mi español, así que el examen te lo voy a hacer todo en inglés. De nada sirvió esperar todo ese tiempo. Luego tuve que aprender el idioma inglés, tuve que aprender historia del país, tuve que aprender civismo, conocer las leyes de este país y conocer las ramas del gobierno. Hay 3 ramas del gobierno que forman parte de la Constitución, que otorga la separación de poderes. Para algunos que lo puedan buscar en sus páginas del internet, lo vas a encontrar muy interesante, porque aquí dice el poder legislativo es el que crea las leyes de los Estados Unidos. En ello forma parte el Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes. Ahora, en el poder ejecutivo está formado, es el que implementa las leyes. El Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes crean las leyes, pero el poder ejecutivo las ejecuta. Por eso es ejecutivo, porque ejecuta la ley. Y ahí está el presidente, el vicepresidente y el gabinete. Luego el poder judicial está formado es el que evalúa las leyes y el que ejecuta también las leyes, y está la Corte Suprema y otras cortes federales. Entonces, los 3 ramos de gobierno es el legislativo, el ejecutivo y el judicial.
Después de que uno estudia, aplica para la ciudadanía, jura lealtad a este país y le dan un certificado muy parecido a este de naturalización. Quiere decir que usted es un ciudadano naturalizado de los Estados Unidos. Y entonces inmediatamente tiene derecho al pasaporte y con ese derecho al voto, y hay ciertos beneficios que no tiene un residente que tiene el ciudadano americano. Si te encuentras en problemas en algún otro país, va a su embajada americana o pide ayuda a la embajada y Estados Unidos te representa y te ayuda. Recuerdo que fuimos con mi esposa a un evento muy grande en Argentina, con un ministerio acá, y cuando entramos a Argentina ella no la dejaron pasar porque su pasaporte estaba alterado de alguna manera, dijeron ellos, aunque no era verdad, y la detuvieron en la migración de Argentina, y ahí se quedó ella. Y entonces yo rápidamente corrí a la agencia de viajes, a la Plan Chile, que era donde habíamos viajado, y le hablé a uno de los oficiales ahí, le dije: mi esposa no está detenida y necesito que por favor me comunique con la embajada de Guatemala en Argentina. Inmediatamente me comunicaron con la embajada, porque si no, a ella la regresaban para Chile y la mandaban de regreso a Estados Unidos. Pero yo me adelanté y entonces inmediatamente la embajadora de Guatemala en Argentina me regresó la llamada y me dijo: ¿qué fue la situación? Le dije: mira, esta es la situación. Me dijo: ahorita resuelvo esto, deme los nombres, deme la información, yo busco aquí en la computadora. Y entonces efectivamente al rato, ya pasaron un par de horas, ella estaba desesperada ahí porque nomás la miraba de lejos pero no podía hablar con ella, y la embajada de los Estados de Guatemala dio la orden de que la dejaran libre porque sus papeles eran legales y ella tenía derecho. Entonces una embajada en cualquier país nos representa. Por eso es la bendición de conocer las leyes, de conocer cómo defenderse. Uno que viaja mucho continuamente, uno sabe que si tiene algún problema en algún país, inmediatamente tiene el derecho a acudir a su embajada, que está para defender a sus ciudadanos. Nosotros tenemos un embajador, y el embajador nos representa donde quiera que nosotros estemos, y es nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestro abogado, es nuestro intercesor, es nuestro mediador. Así que entendamos esto, que el apóstol Pablo le escribe a los cristianos de la congregación de Filipos y les dice: bien, ¿sabe? Pórtense bien, pórtense bien. Porque cuando yo fui a aplicar para la ciudadanía de Estados Unidos, tuve que llevar todo el reporte criminal, si tenía antecedentes criminales. Te investigan todos los antecedentes, porque no le van a dar ciudadanía a una persona que ha violado la ley de los Estados Unidos. Entonces el gobierno te exige que usted tenga un reporte limpio, que sea una persona honesta y que pueda otorgarte esa ciudadanía sin problemas. Así que el Pablo le dice a los creyentes de Filipos, de la iglesia de los filipenses, y la expresión griega que se traduce es: pórtense bien, les dice. También puede decirte: compórtense como ciudadanos. Esta es una frase que tenía el significado especial para aquella congregación, pues parece que Filipos figuraba entre uno de los grupos selectos de las ciudades cuyos habitantes se les conocía la ciudadanía romana. Filipos aunque era de Grecia, y ellos tenían derecho a la ciudadanía romana. En el caso mío, yo viajé hace 2 años a Colombia, y es mi país natal, y cuando llegué, la migración no me dejó entrar al país. Me dijo: lo siento, señor, tú no traes pasaporte colombiano. Le dije: sí, pero traigo mi pasaporte americano. Me dijo: usted tiene que llenar un montón de requisitos y renunciar a la ciudadanía colombiana para poder entrar, para poder aceptarte el pasaporte americano. Pero usted tiene que ser ciudadano de Colombia.
Me dijo, te voy a dar 2 semanas. Cuando vayas a salir de regreso, no puedes salir con el pasaporte americano, tienes que traerme el pasaporte colombiano. Así que tuve que inmediatamente aplicar y sacar un nuevo pasaporte y restaurar mi ciudadanía colombiana, porque vale un montón de dinero para los colombianos renunciar a la ciudadanía de Colombia. Colombia no quiere perder sus ciudadanos, especialmente gente como yo, ¿verdad? Así que lo tuve que hacer y pues ahora tengo varias ciudadanías. Puedo ser ciudadano porque mi esposa es de Guatemala y yo ahí estoy exonerado, no puedo entrar al país sin ninguna dificultad. Soy ciudadano de Colombia, soy ciudadano de los Estados Unidos y lo más hermoso, soy ciudadano del reino celestial, que eso es lo más glorioso. Así que el apóstol Pablo le dice, pórtense bien, pórtense como ciudadanos. Esa frase tenía un gran significado especial para aquella congregación, pues parece que Filipos figuraba entre los grupos selectos de ciudadanos cuyos habitantes se les conocía la ciudadanía romana. Los ciudadanos romanos de Filipos y de todo el imperio estaban orgullosos de su privilegio, que llevaban aparejados algunos derechos exclusivos y otorgados por la ley romana. Pero los miembros de la congregación de Filipos tenían una razón de más peso para sentirse orgullosos. Pablo les recordó, puesto que eran cristianos ungidos, su ciudadanía estaba en el reino de los cielos. Y es una parte importante porque muchas veces no figuramos como ciudadanos del reino de los cielos. Cuando una persona pasa el proceso de la justificación, de la regeneración, de la adopción, de la santificación, de la glorificación, llega y su nombre está registrado en el libro de la vida y eres ciudadano del reino de los cielos. Entonces tú tienes que vivir en esta tierra como extranjero, como que va de paso, porque algunos se gastan toda la vida, todo su esfuerzo, todo lo que hacen pensando que van a vivir la eternidad acá, pero no se dan cuenta que todo lo que haga es en vano si no está pensando en ser ciudadano del reino de los cielos. En Filipenses 3:20 dice, en efecto, eran ciudadanos del reino de Dios, no de un simple imperio humano, como tales disfrutaban de una protección y unos beneficios incomparables. Muy bien, ahora los requisitos para la ciudadanía del reino de Dios. Hay ciertos requisitos que usted necesita saber como ciudadano del reino de los cielos. Para muchos de nosotros no nos han explicado, no nos han dicho, yo lo vine a entender hasta que no vine a este país. Todo el proceso que una persona necesita para ser ciudadano de este país. Es muy difícil, todo el mundo quisiera tener la ciudadanía americana y es muy difícil a veces obtenerla. Yo la tuve por un llamado que Dios me hizo y eso fue una bendición de que Él preparó todo este viaje para mí. Pero los requisitos para ser ciudadano del reino de Dios. En Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que tu ciudadanía no está acá. Aunque yo tengo varias ciudadanías, esta no es la mejor. La mía está en el reino de los cielos. Yo estoy seguro de ello. Amén. ¿Por qué? Porque yo sé los pasos que la Biblia me ha dado y yo necesito entender que como ciudadano del reino, tengo que vivir como ciudadano del reino de Dios. Aprender a vivir en una nueva tierra. Cuando yo vine a este país era muy difícil. Primero porque llegué a la frontera con México. Nosotros pasábamos el puente y ya estábamos en México, ahí en Eagle Pass y en Piedras Negras. Y la comida era totalmente diferente. Todos los días nos daban frijoles, hermano. Y tortilla, y nosotros queríamos cortar la tortilla con el cuchillo, el tenedor, y los mexicanos llegaban y le echaban al taco y le enrollaban y les daban así. Le dije, mira, la cultura es diferente. Entonces tuve que aprender a comer como mexicano y luego echarles unos chilitos. Recuerdo una vez que una hermana me invitó a comer después de que prediqué en una iglesia y me dijo, pastor, te hice algo muy especial, te hice nopales. Ay, wow, qué rico, ¿no? Yo nunca los había comido. Cuando comienzo a comer eso estaba un poco baboso y lo sentía pesado para mí y yo decía, ay Dios mío, pero yo tengo que comerlos porque la hermana los hizo con mucho amor, ¿no? Y me comí todo lo que me sirvió y luego, ay hermano, qué bueno que te gustaron, déjame te doy otro poquito. Y luego me sirve otra vez. Pero con el tiempo yo fui aprendiendo
de que si uno de verdad quiere aceptar al lugar donde va, tiene que aprender las costumbres, tiene que aprender las leyes, tiene que aprender a comer de lo que hay ahí. Así que ahora soy fanático de la comida mexicana, por eso me creció la panza. Un día fui a predicar a Tabasco, México, y me dijo un hermano allá: ay, hermano, pastor con panza inspira confianza. Imagínense. Así que la confianza me ha crecido a través de los años, porque pues he aprendido a comer la comida americana, la comida china. Un día estuve predicando en Canadá y me dijo el pastor: has predicado tan bien, me gustó mucho cómo predicaste hoy, te voy a llevar a un buen restaurante. ¿Has comido hindú? Le dije: si no está muy dura la carne, sí. Pero él hablaba de la comida, yo pensé que era del hindú, que me iban a dar comida de una persona de hindú. Pero no, hermano, estoy bromeando. Entonces, una de las cosas que uno tiene que aprender es que como ciudadano de los Estados Unidos o de cualquier país, tiene que aprender la cultura, tiene que aprender las comidas, tiene que aprender todo el sistema es diferente. Y así es como nosotros vamos desarrollando el conocimiento. Y luego entendemos que como ciudadanos del reino de Dios tenemos que cumplir todos los requisitos. La Biblia dice que si no nacieres de nuevo no podrás entrar en el reino de Dios. La Biblia dice de modo que si una persona está en Cristo, nueva creación es. Entonces, para vivir en el reino de Dios es necesario haber un cambio de mente, un cambio de vida, lo que se llama una conversión, un nuevo nacimiento, una regeneración, todo el aspecto de la salvación, para poder entender lo que verdaderamente significa la ciudadanía del reino de Dios. Y más que todo, yo tengo un pasaporte americano que lo quiero mucho, lo aprecio con todo mi corazón, porque me ha dado mucha bendición. Dios me ha bendecido demasiado en este país con todas las bendiciones que nos ha dado. Entonces, yo amo el pasaporte, amo este país, respeto las leyes, respeto lo que la ley dice al respecto, porque es uno de mis juramentos ante la Constitución y cuando te haces ciudadano, de que vas a respetar las leyes y las vas a obedecer de este país. Pero también tengo una ley que es inquebrantable, que es la palabra de Dios. Y todo ciudadano del reino de Dios necesita conocer la ley de Dios, los mandamientos, los estatutos, todo lo que Dios ha establecido. Porque de otra manera usted no puede decir que eres ciudadano del reino de Dios y no conoce las leyes que se exigen para vivir en ese lugar. Romanos 8:30 dice: y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces son aspectos de la salvación. El llamado de Dios viene primero, luego viene la justificación, y viene la regeneración, y viene la adopción, y viene la santificación, y luego viene la glorificación, y luego ya eres ciudadano del reino de Dios. Entonces, si has pasado por todos estos aspectos y ya entiende lo que estamos hablando, usted es un ciudadano del reino y necesitas vivir su nueva vida como extranjero en la tierra. No puedes vivir como ciudadano de la tierra porque no eres ciudadano. Hay muchas cosas que como ciudadano del reino no te permite vivir así en la tierra, sin esa libertad, sin esas condiciones. Ahora, los requisitos para ser ciudadanos: aprender el idioma. Primero hay que aprender el idioma. Algunos gobiernos humanos exigen quienes solicitan la ciudadanía hablen el idioma mayoritario de este país. Incluso después de haberle obtenido, a algunas personas se les toma años dominar esa lengua. A mí también me ha costado mucho aprender el idioma, porque cuando yo llegué a Estados Unidos tenía 21 años de edad, y pues no es fácil. Yo llegué a lugares donde se habla español en Estados Unidos, la frontera con México, todos hablaban español en la frontera. San Antonio, toda la gente habla español. Que el Valle de Texas, toda la gente habla español. Entonces no se me exigía el inglés, pero ya cuando entré a estudiar en el Southwestern Seminary, los bautistas, ahí sí se me exigió
aprender el inglés. Y no era fácil aprender otro idioma, pero bueno, lo fuimos logrando. Quizás aprenda rápidamente las reglas gramaticales, pero pronunciar bien las palabras les cuesta mucho más. Sé que los estudiantes que van a la universidad casi todos fracasan en el español. ¿Y por qué? ¿Por qué fracasan en el español? Porque nosotros aprendemos el idioma de niños, lo oímos y lo hablamos, pero no nos enseñaron la técnica, la gramática. No sabemos cuál es un verbo, el adverbio, el pronombre, el nombre, y todas esas cosas que se pronuncian en el lenguaje, todo lo que se usa en el lenguaje para entenderlo. Entonces, cuando uno estudia otro idioma y estudia griego, si no estudia la gramática es imposible aprender ese idioma, porque es la única manera que se aprende. Entonces, ahora, como ciudadanos del reino de Dios, se exige que ciudadanos aprendan el lenguaje puro. Hay un lenguaje que le llama la Biblia el lenguaje puro. Todo cristiano que se proyecta como ciudadano del reino de Dios necesita aprender el idioma puro, el lenguaje puro. En Sofonías 3:9 dice: en aquel tiempo, habla de un tiempo futuro, devolveré yo a los pueblos pureza de labios. O sea que va a haber pureza de labios, vamos a hablar el mismo idioma. En el reino de los cielos se habla un solo idioma. No hay la confusión de lenguas que hay en la tierra. Así que para que todos invoquen el nombre de Jehová y para que le sirvan en común consentimiento. Yo no sabía que este versículo estaba en la Biblia. En aquel tiempo volveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová y para que le sirvan de común consentimiento. Entonces no hay barreras. Ahora es interesante que algunas iglesias, y en los que somos cristianos sabemos esto de años, que cuando tú te conviertes al Señor, pasas por el proceso de la salvación, el Señor te marca, el Espíritu Santo te da una marca, y luego hay un idioma que habla a los cristianos. Algunos no lo hablan porque algunas religiones no le han inculcado eso a sus miembros, pero otros sí, que hablan el idioma del cielo, que se llama las lenguas. El apóstol Pablo hablaba en lenguas, y él dice: el que habla en lenguas no habla a los hombres, habla a Dios, aunque por el Espíritu habla misterios. Cuando el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que no se movieran de Jerusalén hasta que recibieran el poder, cuando uno lee el libro de los Hechos, encuentra que en el descenso, en la venida del Espíritu Santo, todos hablaron en lenguas extrañas, y la gente que había venido a la fiesta podían escuchar en su propio idioma el mensaje de Dios por medio de los apóstoles que estaban predicando o que estaban hablando en lenguas. ¿Por qué? Porque se habló por primera vez el lenguaje del cielo. Ahora, en mi experiencia personal, es algo que yo constantemente tengo cuando voy a orar delante del Señor. Siempre me dirijo a través del Espíritu en lenguas, orando a Dios. Dice la Biblia que el que ora en lengua no ora a los hombres, ora a Dios, aunque por su Espíritu habla misterios. Entonces hay un idioma del cielo que los cristianos hablamos. Muchos hablamos ese idioma, ese lenguaje. Y ese lenguaje es que mientras tú estés orando en ese lenguaje, el diablo no puede interceptar tu oración. ¿Por qué? Porque no la entiende. Es un lenguaje celestial. Por eso dice la Biblia: el que habla en lenguas no habla a los hombres, aunque por el Espíritu de Dios habla misterios. Qué interesante, ¿verdad? Así que en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová y para que les sirvan de común consentimiento. Qué tremendo lo que Dios es, ¿verdad? ¿Qué es el lenguaje? Es la verdad sobre Dios y sus propósitos, la cual se halla en la Biblia. Hablar el lenguaje puro significa obedecer las leyes y principios divinos. Eso es el lenguaje. Los ciudadanos del reino de Dios tal vez aprendan enseguida las enseñanzas bíblicas fundamentales, pero incluso después de su bautismo todos deben esforzar por hablar el lenguaje puro cada vez mejor, de manera cerrando la brecha entre lo que saben sobre los principios bíblicos
y lo que se hace en la vida práctica. Un cristiano, ciudadano del reino, no vive lo que viven los demás en esta tierra. Hay muchas cosas. Pablo decía, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Así que como ciudadano del reino, tú tienes que escoger cómo a Dios le agrada que tú vivas, que haga las cosas, que dependa de Él. Entonces, por eso estamos aprendiendo nuestra nueva ley, nuestra nueva manera de vivir para el reino de Dios. Ahora, conocer las leyes. Los gobiernos humanos requieren que sus súbditos aprendan y obedezcan las leyes del país. Es normal. Por tanto, que Jehová esperaré y aprenderemos y acatemos las leyes y principios aplicables a todos los ciudadanos del reino, como dice San Juan. Dice San Juan 15:10, si guardares mis mandamientos, permanecieres en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, lo único que usted puede tener es el lenguaje escrito, que es la Biblia, la palabra de Dios. Dice la Biblia, escudriñad la Escritura, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Es el lenguaje de Dios, es la manera en que Dios se comunica con nosotros, a través de su Espíritu y a través de su palabra. Entonces, nosotros tenemos que saber que si queremos aprender a vivir como hijos de Dios, tenemos que conocer las leyes de Dios, conocer la palabra de Dios. Dice la Biblia que es la que, el día en que tú mueras, quien te va a juzgar, quien te va a condenar, es la palabra que ya se nos ha hablado. Entonces tenemos que aprender el lenguaje de Dios. A menudo las leyes humanas son ineficaces, hasta injustas. En cambio, la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma, ¿verdad? ¿Se deleita usted en ella y lee la Biblia todos los días? La única forma en que podemos aprender la ley de Dios es estudiándola personalmente. Nadie lo puede hacer por nosotros. El que no lee la Biblia está obligado a creer lo que otras personas te digan. Y usted no va a ser juzgado por lo que otras personas te digan. Usted va a ser juzgado por la palabra de Dios. Ahora, hoy estás entendiendo que no es fácil tener otra ciudadanía, llenar los requisitos y vivir como ciudadano del reino de Dios. Para muchos quizás esta palabra es nueva, para mí también, pero Dios me está guiando. Desde el martes pasado estuve orando y pidiéndole al Señor que seguía después de los aspectos de la salvación, y me dio la palabra, me dijo, vas a hablar sobre los ciudadanos del reino. Y eso es todo lo que me da. Él no me da el sermón de radio. Él sabe que yo lo sé elaborar, así que nomás me da una frase y con esa frase tengo que trabajar. Y así que mi trabajo es buscar. Ahora, hay algo interesante, que de los gobiernos, la palabra en el gobierno, las leyes, los estatutos de Dios, no existe la democracia. Es la teocracia. ¿Qué es la teocracia? La palabra teocracia es el origen griego que significa el gobierno de Dios. Gobierno de Dios. Ahora, democracia significa el gobierno del hombre. El hombre es el que gobierna. El hombre es el que en este país existe la democracia y el pueblo elige un presidente. Ahorita estamos en problemas por esa razón, por las malas situaciones que se están viviendo en el país. Pero la democracia es el pueblo pone presidente. Nunca en el plan de Dios Él quiso que el hombre tuviera una democracia, porque Él quiso desde el principio establecer la teocracia, Dios dirigiendo a la humanidad, pero el hombre se rebeló contra Dios, le pidieron reyes y entonces les dio reyes como las demás naciones y Dios dejó de ser el rey supremo. Por eso la democracia no es un gobierno perfecto, por eso se presta para todo lo que hay, para tantas cosas. Muchos gobiernos comunistas, muchos gobiernos corruptos usan la democracia para entrar al gobierno, pero en sí después tuercen y cambian el país. Así que entendemos que el plan de Dios es que en el reino de Dios solamente existe la teocracia. Ahí tú no puedes dar órdenes.
especialmente las hermanas que le dan órdenes a su esposa. No, no estoy bromeando. Pero sí, allá en la teocracia nadie puede decir cómo hacer las cosas, porque el rey es eficiente para dar todas las órdenes, para dirigir todo. Entonces en el gobierno de Dios no existe ni republicanos ni demócratas. Allá existe la teocracia, que es el gobierno de Dios dirigiendo a los seres humanos. Entonces es impresionante cuando entendemos el significado. Las definiciones que podemos encontrar sobre la teocracia tienen diferentes versiones con la misma idea. Así como lo define como el gobierno ejercido por Dios, otros apuntan a representantes como los administradores del gobierno de Dios. Los ministros de Dios somos embajadores y estamos bajo el gobierno de Dios. Por eso en este país existe la separación de la iglesia y el Estado. Es muy interesante que en este país hay una separación de la iglesia y el Estado, porque el hombre de Dios debe ser dirigido por Dios. En muchas iglesias hay ancianos y hay personas que le dicen al pastor qué hacer, y el pastor se siente muy incómodo cuando tiene gente que lo esté gobernando, porque han querido meter el sistema de la democracia a la iglesia. Y entonces la iglesia le dice al pastor: no predique de esto, porque pues nos metemos en problemas. Hable de esto y hable de aquello. Aquí en un tiempo la alcaldesa de Houston quería que los pastores presentáramos nuestros sermones ahí antes de predicarlos. Una mujer lesbiana, corrupta, y quería gobernar la iglesia. Y así no es. Dios es el que dirige a su pueblo, dirige la iglesia. Amén. Entonces la democracia es el gobierno del hombre, y la teocracia el gobierno de Dios. Muy bien, muy bien. Ahora Filipenses 3:20 nos dice: porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Como le dijo el Señor a sus discípulos, venían muy alegres, venían muy contentos porque habían echado demonios fuera, habían sanado enfermos, y el Señor les dijo: oye, eso está bien, pero alégrese de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Y eso es lo que tú tienes que entender, que si tu nombre está en el libro de la vida y tú eres ciudadano del reino, enseñes que vives como reino, que vives como un ciudadano del reino de Dios. A veces no se sabe si tú eres cristiano o no eres cristiano. Hay mucha gente que no aparenta de dónde es ciudadano, porque viven una vida desordenada. Pero se requiere que el ciudadano del reino de los cielos muestre con sus credenciales que él tiene una identidad que lo hace diferente a otras personas. Él tiene unas características diferentes. Tiene amor, tiene gozo, tiene paz, tiene paciencia, tiene dignidad, tiene bondad, tiene fe, tiene mansedumbre, tiene templanza, controla su carácter, controla sus palabras, controla todo lo que sale de sus labios, no pierde las emociones y no se descontrola tan seguido como cuando no eres ciudadano del reino. Tienes que aprender a vivir con tu nueva ciudadanía. Qué lindo que hubiera un sticker para ponerle a los hermanos que dijeran ciudadano del reino de Dios, para saber si es cristiano o no, porque de otra manera no se sabe, ¿verdad? A los hermanos de la iglesia: oye hermano, si eres ciudadano del reino. Entonces, pero no, cuando una persona ya lo vive, ya lo tiene, no necesita distintivos, porque él muestra con tu persona, con su carácter, que eres ciudadano del reino. Muy bien, en Hebreos 13:14 dice: porque no tenemos aquí una ciudadanía permanente, sino buscamos la que está por venir. Oye hermano, escúcheme bien, Hebreos 13:14. Porque no tenemos aquí en esta tierra una ciudadanía permanente, sino que buscamos la que está por venir. ¿Qué es lo que estás buscando? Todos quisieran llegar a los Estados Unidos, caravanas y caravanas para llegar a este país con el sueño americano. Qué lindo fuera que esas caravanas fueran para entrar a la ciudad, al reino de Dios, pero esas caravanas no existen. Hoy la mayoría de las iglesias se están cerrando, porque el grupito de personas que tenían ya no pueden soportar al pastor. Ya no hay economía, no pueden pagar la luz, no pueden pagar el agua, no pueden pagar los gastos que se necesita para operar.
y por esa razón han tenido que cerrar muchas iglesias. Y estamos en un caos. Pero recuerda, hermano, que si tú eres ciudadano, tu ciudadanía no está en la tierra. No haga tantos planes para quedarse acá, porque si eres ciudadano del reino, solamente tienes una residencia permanente y solamente va de paso. Amén. Lucas 22, 29 al 30 dice: así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo os otorgo que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentaréis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Eso le decía el Señor Jesucristo a sus discípulos. Así como mi Padre me otorgó un reino, yo os otorgo que tengan el derecho a venir a mi mesa y a compartir el pan en mi mesa, y se sentaréis a juzgar a las 12 tribus de Israel. Qué tremendo que los discípulos que lograron el llamado a la ciudadanía celestial van a sentarse en el reino a cenar con su rey. Hermano, cuando uno está bajo un reinado, uno no puede dar órdenes, uno no puede opinar. Aquí en este país todos opinan, todos hablan mal del presidente, todos hablan basura y no saben que eso es incorrecto, porque la Biblia dice que tenemos que respetar a nuestros gobernantes, así no sea de tu partido. Pero no hay ningún hombre que no haya sido, ningún rey, ningún presidente que no haya sido por Dios. A veces el pueblo merece lo que tiene, porque eso es lo que ha pedido. Pero nosotros tenemos que saber que respetamos las leyes y respetamos la persona que esté gobernando en ese momento. Amén. Ahora bien, versículo de Juan 14:2 dice: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y si no fuera así, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Les dijo, van a ser perseguidos, van a pasar por mucha tribulación, los van a pasar por escarnio, van a tener falso testimonio, los van a odiar, pero recuerden que ustedes no son ciudadanos de la tierra, son ciudadanos del reino de los cielos. ¿Alguna vez había pensado así? ¿Que eres ciudadano del reino? ¿Que vas de paso por la tierra? ¿Que tu ciudadanía está en el reino de Dios? Y en 1 de Pedro 1:4 dice: una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Qué tremendo que nosotros tenemos que mantener nuestra ciudadanía. ¿Sabía usted que si en este país tú violas las leyes y te encuentran en asuntos criminales, te pueden quitar la ciudadanía y regresarte a tu país? Porque tú juraste ante la ley de este país que iba a respetar las leyes y que no las iba a violar. Tú puedes decirme, yo soy cristiano. Sí, lo puedes decir, pero si no vemos los requisitos, si no enseñan con su conducta diaria que eres un hijo de Dios y que eres ciudadano del reino, entonces esto te pone en duda tu ciudadanía. Esto está fuerte. Apocalipsis 21:2. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, preparada como una novia ataviada para su esposo. Los ciudadanos del reino les espera una ciudad celestial. Y vas a pasar las bodas con el Cordero, con el esposo. Y jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Qué tremendo. Tienes un nombre registrado. ¿Sabía usted que cuando tú llegas a cualquier país, yo hoy tengo una identificación que tuve que pagar, y cuando yo entro a los Estados Unidos no tengo que hacer la cola para el pasaporte y todo esto? Yo llego a una maquinita, pongo mis datos, aparece todo y entro, y nomás entrego el papel y pasas, porque hay un lugar para aquellos que tienen ese privilegio de que ya pasaste todos los requisitos legales, de que no te van a investigar.
Antes tardaba 25 minutos, 30 minutos, 1 hora en la cola, hasta que dije, no, esto se acabó. Voy a pagar los $100 y voy a ir a pasar el examen y voy a ir a sacar mi nuevo certificado de que puedes entrar donde quiera el país sin ser revisado. Porque una vez que yo decía ciudadano colombiano, ya me ponían, ¿de dónde viene? De Colombia. Oh, inmediatamente, pase por acá. Entonces se me complicaban más las cosas. Ahora, cuando tenemos ese pasaporte para el reino de los cielos, qué maravilloso, que no se nos cuestiona nada. Sabemos que vamos de paso. Así que es hermoso saber, en Apocalipsis 21-27, jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación, ni mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y luego por último en Apocalipsis 22-3-5, y ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estarán allí, sus siervos les servirán, y ellos verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y ya no habrá más noche, y no tendrán necesidad de luz, ni de lámpara, ni de luz de sol, porque el Señor Dios iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Así que ya no sois extraños, ni extranjeros, sino que sois ciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Amigos, hermanos que me escuchan, les quiero animar. Reciba esta palabra, revisa estos versículos, porque está en riesgo tu ciudadanía del reino de Dios. Tienes que estar seguro de que tú eres un ciudadano del reino, de que tu nombre ya está registrado en el libro de la vida y que tú vives para agradar a Dios y has llenado las condiciones, los requisitos para ser ciudadano de este país. Así que el Señor les bendiga. Gracias por seguir los sermones a través de las redes sociales. Por favor, comuníquese con nosotros. Les mandamos un abrazo aquí desde West Colombia, Texas. Dios les continúe bendiciendo. Muchas gracias.